Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Exitosa, la radio del Perú. Estaba discutiendo con Paulina Fachín, nos paramos a discutir. Yo sigo pensando que la oposición venezolana debió ir a las elecciones con un solo candidato, esa debió ser su pelea, que no tenían todas las condiciones, por supuesto que no iban a tener nunca las condiciones. Con Nicolás era que no teníamos todas las condiciones, que nunca tuvimos ni una condición, ni de ejercer un sufragio transparente donde todos los venezolanos pudieran acudir a las ánforas y ejercer su derecho al voto, ni observadores internacionales, donde los padrones electorales están viciados, donde las directoras de la OMPE son funcionarias y militantes a la orden del régimen de Nicolás Maduro, donde todos nuestros candidatos de la oposición están inhabilitados políticamente o son presos políticos o se encuentran en el exilio. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un proceso electoral si no hay condiciones, ni una condición en la cual poder ir? Yo creo que exageras, ellos se habían obligado, no exagero, se habían visto obligados a retroceder, a aceptar el restablecimiento de las mesas, a aceptar lo de los observadores. No querían los de la OEA, decían de Naciones Unidas, ya que vinieran de Naciones. Mira, yo tuve una experiencia extraordinaria que te estaba contando en Chile. En Chile, Pinochet, cuando vio que el piso se le movía, convocó un referéndum. Y en ese referéndum, sí o no, que Carlos Álvarez, con ese sentido de humor extraordinario que tiene, decía que Pinochet pretendía un referéndum que era sí quiero que te quedes, no quiero que te vayas, ¿no? Era muy gracioso Álvarez. Pero lo cierto es que él controlaba las mesas, él controlaba el jurado electoral, él controlaba todo. Fue al referéndum y perdió, porque el país no lo quería. Perdió. Pero es que nuestra experiencia ha sido que igual pierde, y igual ellos imponen lo que ellos quieren porque están atornillados en el poder, porque en Venezuela, que es otra época completamente diferente a la de Pinochet, tenemos terrorismo, tenemos narcotráfico, tenemos un régimen violador de los derechos humanos, tenemos más de 500 presos políticos, tenemos asesinatos, tenemos violencia y tenemos una cantidad de intereses internacionales inmiscuidos en Venezuela por temas de riqueza, de interés estratégico, pero la gente de Maduro te diría así, pues si los gringos también están interviniendo, porque es cierto que hay intereses rusos, chinos, cubanos. Pero por el otro lado ellos te dicen que están metidos los gringos y los colombianos, ¿no es cierto? Y que hay interferencia. ¿Y qué más? Ellos están atribuyéndole el atentado prácticamente al presidente Santos, ¿no? De Colombia. ¿Sabes qué es lo preocupante? Que mientras ocurre todo eso, ahorita, cada 20 minutos muere un venezolano producto de la violencia. Cada día mueren cientos de niños por la desnutrición, porque Venezuela está sometido a una crisis humanitaria. Y hoy, en este momento, están saliendo miles de venezolanos por esa crisis humanitaria, por esa crisis económica y de violencia, por todas nuestras fronteras, huyendo. Y eso no es justo. Nosotros queremos estar en nuestro país. Todos los venezolanos queremos estar en nuestro país. Y todos los venezolanos queremos estar trabajando por un mejor país. Entonces, mientras nosotros seguimos discutiendo eso, venezolanos están muriendo en este momento. Y eso es lo malo. Hablemos un poco de esta, porque lo otro no nos vamos a poner de acuerdo, no importa, pero igual seguiremos discutiendo. Yo creo que ustedes se equivocaron. Se equivocaron porque le hicieron mucho caso a los gringos, que siempre se equivocan además. Tú mira, política exterior norteamericana sobre Cuba. Fidel Castro se murió y sí, en el poder, literalmente, ¿no? La política exterior con Afganistán, miren lo que terminó, ¿no? Con los talibanes. Bueno, lo que sí es una realidad indiscutible es que Cuba tiene invadido Venezuela y que ha manejado Venezuela a su antojo. Eso sí, yo creo que no hay duda. Ya, pero ¿cómo enfrentas esa situación con inteligencia? Pero en fin, ya. No discutamos de eso, vamos a poner de acuerdo. Ahora, vayamos a lo que está ocurriendo. O sea, ¿tenemos cuántos venezolanos en el Perú? 350.000, decía el diario Gestión. Esa es la cifra oficial que muestra. 350.000 venezolanos. La cifra oficial, y cuando me refiero a la cifra oficial que está presentando Migraciones, es que aquellos venezolanos que han entrado por puntos de control del Ministerio de Interior. Sabemos que hay venezolanos... O sea, que podría haber más, dices tú. No, yo estoy segura que hay más, porque la frontera del Perú es muy amplia. Y pueden entrar por puntos diferentes a los no de migratorios normales, ¿no? ¿Qué sucede? Y Migraciones está al tanto de eso. Ahora, ya hoy día, ayer había incidentes de serenazgo, por ejemplo, en Gamarra, con los vendedores ambulantes venezolanos. O sea, ya empieza a haber conflictos con el tema laboral, digamos, aunque parezca mentira, el ser ambulante en el Perú es una manera de ganarse la vida, ¿no es cierto? Es
O sea, tienes gente que vive estrictamente el comercio ambulatorio y tienes montones de gente que complementa sus ingresos familiares con la venta ambulatoria de diferente tipo, policías, maestros, empleados públicos de todo tipo, o sea, ¿no? Que tienen que, y termina siendo importante y vital, y se encuentran con la competencia de venezolanos en la calle, y ahí ha habido puntos de conflicto, pero también hay en los empleos en general, ¿no es cierto? O sea, venezolanos que son, como yo decía al comienzo del programa, altamente calificados, ¿no es cierto? Porque todos tienen, más del 70% tiene una formación profesional, ¿no es cierto? Hay gente que tiene un buen nivel de educación y que están dispuestos a ganar menos, ¿no es cierto? Entonces, eso te está generando ya conflictos. La pregunta es cómo enfrentamos eso. Es una pregunta complicada, pero lo primero que hay que decir es que los venezolanos estamos llegando al Perú no porque queremos, sino por una necesidad de este producto de la crisis humanitaria. Yo lo voy a decir y lo voy a repetir hasta el cansancio, los buenos somos más, y los que deseamos estar en el Perú adecuándonos a las leyes migratorias y a todas las leyes del Perú somos la mayoría. Lo que venimos al Perú es a trabajar, en muchos casos a salvaguardar nuestras vidas y a poder darle algo de calidad de vida a nuestras familias. Y cuando hablo de calidad de vida, hablo de que por lo menos puedan comer. A eso me refiero con calidad de vida. Cuando tú efectivamente lo dices, si estamos dispuestos a recibir salarios menores, ese es un problema que tenemos muy grave, porque el empleador muchas veces se da cuenta de esa necesidad que tiene el venezolano. Y entonces, si mereciera un salario de, pongamos, 1.000 soles, le ofrece 900 soles, y el venezolano que está desesperado, que está desnutrido, que tiene un hijo enfermo, que tiene a la familia en Venezuela y tiene que mandarle dinero, acepta por algo muy humano que se llama necesidad. Entonces, lo ideal sería que ningún empleador en el Perú le ofrezca un salario menor a el salario que está establecido en la norma peruana, que es 930 soles. También se está iniciando, o ya tiene tiempo corriendo, una cantidad de falsedades en las cuales que, por ejemplo, le dicen que los venezolanos tenemos aprobado un salario superior al de los peruanos. Y eso es completamente falso, más bien es todo lo contrario. Y no aceptan en muchos casos los venezolanos, vuelvo y repito, salarios menores, es por el tema de necesidad y porque no consiguen empleo. Nosotros, y lo vemos en la calle. ¿Ustedes ya sienten una especie de molestia de la sociedad peruana o de sectores de la sociedad peruana? Sí, lamentablemente sí, y es muy fuerte y es muy doloroso. Nicolás, tú sabes que yo tengo 8 años acá en el Perú y amo el Perú, o sea, es mi casa y se le agradezco que nos abrieron las puertas. Pero tú, en estos momentos estamos siendo objeto de una fuerte campaña de odio contra los venezolanos y de xenofobia, en la cual se están inventando falsedades como que los venezolanos vamos a ejercer el derecho al voto y que somos más de 400.000 venezolanos que vamos a ejercer el derecho al voto, cosa completamente falsa. Si usted revisa el registro electoral del Perú, solamente 26 extranjeros de diferentes nacionalidades van a poder ejercer el voto en las municipalidades, en las elecciones de la municipalidad que se vienen ahora en octubre. Que los extranjeros no podemos ejercer el derecho al voto ni ser candidatos para presidente. Tú para votar tienes que ser residente y puedes votar solo en las elecciones municipales. Con más de 2 años. Con y más solamente de 2 años de permanencia. Votar, exactamente. Y solo en las municipales. Y solo en las municipales. Entonces eso corre en red. Que los venezolanos vamos a formar un partido político para adueñarnos del Perú. Los extranjeros no pueden formar partidos políticos en el Perú. La ley lo prohíbe. Que los venezolanos le quitamos el CIS a los peruanos. El CIS para los venezolanos solamente pueden optar aquellos que tienen carnet de extranjería. La mayoría, como se sabe, tienen permiso temporal de permanencia. Y segundo, el CIS no es gratuito para los venezolanos. El CIS hay que pagarlo, hay que inscribirse y como todos los trabajadores lo pueden pagar. Que es pago, ojo, es pago. La salud no es gratuita para los venezolanos de ninguna manera. No tenemos salarios más elevados ni preferencias laborales frente a los peruanos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No vamos a votar, no estamos afiliados a ningún partido político. Ahora, ya hay manifestaciones de hostilidad. Y ahí es donde voy. Tenemos problemas de que esa política o esa
esa cantidad de falsedades que están ocurriendo a través de las redes de comunicación, de las redes sociales, parece que la gente se la está empezando a creer en la calle, ¿no? Entonces ya hemos tenido casos de amenazas con pistolas para venezolanos, violaciones de mujeres, porque son venecas, como nos dicen, y somos prostitutas, porque así se refieren, de esa manera tan dolorosa. Abusos laborales, amenazas de muerte contra mi persona, en las redes sociales, contra venezolanos. ¿Pero por qué? ¿Por razones políticas o por solo tu condición de venezolana? Solo por mi condición de venezolana. Entonces, y no me está ocurriendo a mí nada más. Hay venezolanas que tienen 20 años viviendo en este país y sienten la xenofobia de una forma tan severa, y siempre hemos sido pueblos hermanos. Entonces, efectivamente nosotros sabemos que hay malos venezolanos. Me dicen, esto es... fíjate. Ya, ahora sí lo puedo leer, pues señora Magariño, no se pase. Perú, únete a la campaña, no compres a un venezolano, no le alquiles tu casa, no compres sus productos, no les des trabajo. Cada vez que colaboras, dice, a un venezolano, incentivas a que vengan 10 más. Compra producto peruano, cómprala al Perú. Y nosotros también le estamos generando ingresos al Perú, porque con los venezolanos, mira, los que viven en los conos, porque yo hablo con todos los venezolanos, los de San Martín, los de los conos, los de las provincias. ¿Y cuánto cuesta una habitación para un venezolano? 300 soles pagan en promedio en Comas, en San Martín. ¿Y cuántos venezolanos hay que pagan 300 soles solo por la habitación? Nosotros consumimos productos peruanos, estamos moviendo la economía del Perú, estamos tratando de meternos o de insertarnos en el mercado peruano, en el sentido de que vienen médicos y que el Estado puede llevar a esos médicos a los lugares donde los médicos peruanos, por ejemplo, no quieren ir, y poderle brindar salud a todos. Ahora, si lo permites, no tienes inconveniente, Paulina, está en la línea el congresista Rogelio Tucto, del Frente Amplio, que entiendo tiene una perspectiva distinta, ¿no? Congresista, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A sus órdenes. ¿Cuál es la opinión de usted, congresista, sobre cómo enfrentar el tema de la migración masiva de venezolanos? Estamos con Paulina Fachín, que es una activista política que radica hace años ya en el Perú, como usted sabe, y estamos hablando precisamente de este tema. Hay 350.000 venezolanos oficialmente registrados y se calcula que son más, ¿no? Sí, así es. Acá quiero aclarar antes que, lejos de posiciones xenófobas, como algunos de sectores de la derecha o de sectores caviares del país, incluidos de la izquierda caviar, creen que hacer una opinión frente a esta masiva migración de venezolanos o extranjeros del país tendría una posición xenófoba. Es totalmente falso, ¿no? Quiero hacer una aclaración, una comparación rápida, si algunos llaman en temas de números. No olvide usted que del año 75, del 70 hasta el 2000, ingresaron peruanos a Venezuela, más o menos del orden de 50.000 peruanos vía legalmente, ¿no? Entonces, mire usted, digamos, la exigencia que Venezuela tenía para que los peruanos ingresen de manera legal, es decir, que cuenten pues con visa y con otros... en un momento se requería visa, todavía se requiere visa para ir a Venezuela, ya no. Sí. Entonces, mire usted, ¿no? 50.000 peruanos en 25 años... legalmente, y los otros 250.000, porque en Venezuela hay como 300.000, 250 en vía ilegal, y todavía esos ilegales peruanos, que está hablando sobre 200.000, recién han regularizado su situación en el año 2000, a partir del año 2000 con el presidente Chávez. Sin embargo, aquí en el Perú ingresan 50.000 peruanos en 25 días, ¿no? 50.000 venezolanos, dice usted. Claro, perdón, 50.000 venezolanos ingresan al Perú en 25 días. Es totalmente invertido a que peruanos ingresaban a Venezuela. Entonces, nosotros no estamos contra los venezolanos, porque tampoco no podemos tener una posición xenófoba, porque en los derechos humanos pues no debe haber fronteras, ¿no? Nosotros tenemos una posición internacionalista, como socialistas que somos. Pero lo que nosotros estamos en contra, Lucas, es hacer que la política, una política blandengue migratoria que ha implementado este gobierno, que es el sucesivo del gobierno PPK, que justamente con el APRA, el fujimorismo, están alentando el ingreso masivo de venezolanos. De repente el culpable no es el venezolano que está acá, porque ellos están usando las grandes facilidades que le da el gobierno para ingresar
como nunca antes. Pero ¿qué debería hacerse congresista según establecer el requisito de la visa? Exactamente. Tiene que haber orden, tiene que sujetarse, digamos, la política migratoria tiene que estar a la altura y bajo estándares de todos los países de Latinoamérica. No puede tenerse una excepción a Venezuela, tiene que ser igual para todos y tiene que exigirse, tiene que tener un control adecuado para que... Yo no sé qué piensa Paulina, porque ha habido un momento en que, no sé cuántos, 150.000 peruanos por lo menos se fueron a Venezuela en la época de la crisis del gobierno de Alan García y del terrorismo, y eran peruanos que iban mal, o sea, peruanos que no tenían recursos y que gracias a la solidaridad y al afecto con que fueron recibidos pudieron reconstruir sus vidas allá, ¿no? Mira, Nicolás, entonces el problema es que hay muchísimos de los venezolanos que vienen que si tú le pones el requisito de la visa no podrían entrar porque no tienen un cobre, o sea, vienen precisamente huyendo de la crisis económica, ¿no? Mira, Nicolás, yo primero quiero aclarar algo que lo han repetido muchas veces, y cuando uno repite muchas veces algo, la gente empieza a creerlo. Efectivamente, en Venezuela recibimos muchos peruanos y nos enriquecieron nuestra cultura, nos enseñaron a comer chupe y ceviche, y se lo agradecemos. Y tuvimos a mí quien me enseñó física, química y matemática fueron mis profesores peruanos en mi colegio. Entonces, sí había visa, pero eran otros tiempos. O sea, no existía Mercosur, por ejemplo, que es una visa facilista. No había una ciudadanía como la hay ahora. No existía la Unión Europea. Entonces, o sea, hablemos y ubiquémonos en las épocas. Uno no puede comparar con la democracia o la forma de actuar de los gobiernos de ahorita con la de los 70, primero. Segundo, la crisis humanitaria que están enfrentando Venezuela es algo que no tiene medida. O sea, la inflación supera el 1.000.000%. Somos el segundo país más peligroso del mundo. Tenemos una crisis humanitaria. O sea, la situación es completamente diferente. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario que sí existan filtros y que sí se les revise sobre todo los antecedentes penales, judiciales y policiales. Por ejemplo, esta gente del tren de Aragua, es decir, ¿cómo pasaron? Porque es que nos afecta a todos los que vivimos en el Perú, tanto a los peruanos como a los venezolanos, a los colombianos, a todos los que vivimos en el Perú. Porque todos los que vivimos en el Perú queremos vivir en paz, y esta situación nosotros la veníamos denunciando desde hace tiempo y poniendo en mirada de las autoridades competentes la situación. Ahora, lo que yo sí no creo que sea justo para los venezolanos es que se tome esta situación de los venezolanos políticamente y politizarla de fujiapriistas o de izquierda o de derecha. O sea, es una situación que el Estado debe atender y regular. O sea, nosotros no nos queremos inmiscuir en la política interna del Perú. ¿Me explico? Entonces... ¿Qué dice usted, congresista Tucto? Bueno, yo digo exactamente que lo que dice la señorita, al contrario, el ingreso de los venezolanos, el ingreso masivo de venezolanos al Perú está altamente politizado. ¿Quiénes promueven el ingreso? Usted le ve la foto a Del Castillo, o usted le ve la foto de ella a Keiko Fujimori, y usted no ha visto constantes mociones en el Congreso de la República a favor de los venezolanos, que la derecha nacional promueve el ingreso. Justamente, no solamente Perú, lo hace Colombia, lo hace México, justamente como son regímenes o presidentes que están en contra del régimen de Nicolás Maduro, obviamente, ¿no? O sea, al margen de la política de allá de Venezuela, promueven una política exterior contra el régimen venezolano, y por eso han abierto las fronteras totalmente para que ingresen los venezolanos acá. Entonces, hay un conflicto de intereses acá. El ingreso venezolano está totalmente politizado. Eso es lo que usted cree, o sea, más allá de la crisis económica, o sea. Sí, se está aprovechando. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con la derecha o la izquierda. Lo que sí, y discúlpenme, porque lo menos que yo quiero es politizar el tema, ni crear más conflictos, pero en aras de la sinceridad, una de las cosas que sí le molesta a la izquierda comunista del Perú, y lo digo con total responsabilidad, es que los cientos de venezolanos que están caminando ahorita en las calles de Perú, que vienen huyendo de una crisis, que tienen desnutrición, que vienen acá para poder darle algo de alimentos a su familia en Venezuela,
son el ejemplo caminante del fracaso del socialismo del siglo XXI, y eso hay que decirlo. Entonces, si eso es lo que les molesta a la izquierda no democrática, entonces... ¿Qué dice el congresista Tupto? Bueno, la verdad que ella está haciendo política acá en el país, ¿no? Bueno, y el Perú es tan generoso que le ha abierto las puertas hasta para hacer política. Inclusive en un poco más de tiempo va a haber los 400.000 venezolanos van a empezar a votar. Y obviamente van a votar por sus mentores, van a votar por quienes le promueven, les facilitan todo en el país. Ya, pero legalmente no lo pueden hacer, ¿no? Tendrían que ser residentes, inscritos, viviendo más de 2 años para poder votar en las elecciones municipales. ¿Cuántos años ya vamos? Acá lo que queremos, al margen de ello, y yo no estoy contra los venezolanos, digo, no estoy contra la política migratoria que ha abrido demasiado espacio, no hay un control adecuado, están entrando muchos delincuentes, muchos problemas, hay mucha prostitución, ¿no? Ya con nuestros problemas, Lucas, problemas que tenemos en el país es suficiente. Tenemos nuestros delincuentes, tenemos nuestras prostitutas, tenemos nuestros problemas en el país, y tener más carga en el país para este irrisorio Estado que está luchando contra la inseguridad es demasiado. Entonces, en resumen, ¿qué dice usted que hay que hacer? Congresista Tupto, contar el ingreso de venezolanos. No, tampoco. Tenemos que corregir, tenemos que revisar, y hay un llamado al gobierno, tenemos que revisar la política migratoria. Tiene que haber un control exhaustivo de qué personas están ingresando al país. No queremos más carga para el país, más carga para el gobierno y menos presupuesto para los peruanos. Yo le agradezco muchísimo al congresista Rogelio Tupto del Frente Amplio por habernos atendido. Muchas gracias, muy buenos días. Ya, muy amable, saludos. Ahora, tú dices una cosa, Paulina, que es cierto. O sea, la gente está huyendo de la crisis económica por el fracaso, ¿no? El propio Nicolás Maduro ha tenido que reconocerlo esta semana. Pero como todo, no hay blanco y negro, pues, ¿no? Fíjate que los venezolanos que están viniendo después de 20 años de gobierno chavista tienen un nivel de educación que nosotros envidiamos. Y eso es producto del mismo régimen. O sea, el mismo régimen que está expulsando gente por sus errores de política económica, por su ineficiencia, ¿no es cierto?, la gestión de un país tan rico además, es a la vez un país que ha invertido mucho en educación, ¿no? Y lo tienes con el 70% de gente profesional. Ahí yo te voy a explicar una cosa. En Venezuela, y lo voy a decir con total orgullo porque soy egresada de una universidad pública de la cual fui docente universitaria, una de las políticas de Estado es la educación gratuita para todos los venezolanos y para los extranjeros también, en la cual se educaron también muchísimos peruanos, ¿ok? La universidad ha sido uno de los grandes lugares de lucha de la libertad de pensamiento, y justamente las universidades han sido el lugar que el chavismo nunca ha podido tomar, y por eso ahorita tenemos una persecución muy fuerte contra la rectora Jessie Divo, por ejemplo, de la Universidad de Carabobo, a la cual yo pertenezco, en la cual está siendo vilmente acusada, perseguida, entre otras, porque hay libertad de pensamiento dentro de la universidad. Y por eso es que Hugo Chávez creó la Universidad Bolivariana para graduar, para contrarrestar y meter el pensamiento único. Y discúlpame un momento, Nicolás, y justamente, por ejemplo, aquí en el Perú no se están reconociendo los títulos universitarios de los médicos egresados de esta universidad porque se gradúan de médicos en 3 años. Entonces, ninguna persona tiene la capacidad, ni que sea superdotado, de ser médico en 3 años. Entonces, esa sí es la realidad. Eso ha sido una política de Estado por décadas de Venezuela. Una última pregunta así cortita, lo del atentado. ¿Tú condenas el atentado contra Nicolás Maduro o no? Obviamente, o sea, digamos, porque ya es un acto terrorista finalmente, ¿no es cierto? Y hay gente increíble en las redes que lo ha celebrado. O sea, esa no es la manera de resolver los problemas, ¿no? Mira, yo a Nicolás Maduro y a todas las personas que han cometido delitos de corrupción, lesa humanidad, contrarios a la Constitución, a la democracia, y todos los delitos que han cometido en Venezuela, los quiero ver presos, presentados frente a un juez, y que un juez determine la prisión correspondiente. Yo no los quiero ver asesinados. Lo que no queremos los venezolanos es más violencia. Es lo que menos queremos. Nosotros en el país no queremos un muerto más. Ni uno. Ni inclusive gente que haya hecho daño. Lo que corresponde a un país democrático, civilizado, donde hay Estado de Derecho, es que estas personas sean sometidas a las leyes correspondientes y un tribunal sancione y sentencia y vaya a la cárcel.
Paulina Fachín ha estado con nosotros. Muchas gracias, A ti. Paulina. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.